Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por seguir aquí con nosotras y por asistir a la conferencia de hoy. Os voy a presentar a Ben Rampton. Ben es, es profesor de sociolingüística y de lingüística aplicada. Fue el fundador del Centro de Language, Discourse and Communication, un centro en el que nos miramos también desde Mirco, en el King College. Y él ha tenido también dos papeles importantes en la aglutinación y movilización de los sociolingüistas, como es la lista del Fórum de Linguistic Ethnography y algo que yo valoro mucho, que es el Working Papers in Urban Language and Literacy, como iniciativas de aglutinar y reunir a los sociolingüistas y personas que trabajan en Applied Linguistics. Además, me gustaría hoy destacar dos contribuciones de su trabajo a lo largo del tiempo. La primera de ellas es cómo todo su trabajo para mí confluye en mostrar la flexibilidad y la porosidad de las categorías y de las identidades étnicas, particularmente con Crossing, que muestra cómo para mí son trabajos que van en contra de la esencialización. Y tanto Crossing, ese libro magnífico, como todo el trabajo sobre superdiversidad. Igualmente hay otro punto que para mí creo que es otro pilar de su trabajo y que es importante para nosotros y nosotras, que es el énfasis en la parte analítica, en el mostrar el cómo en la interacción se construyen los procesos sociales. Es decir, no trabajar a veces como a veces hacemos, que saltamos del sustantivo a la exclusión, ¿no? Sino mostrar cómo en la interacción es el locus en el que los procesos sociales se construyen. Y esto es lo que hace que a veces los sociólogos digan que nuestros trabajos son empíricos, en ese sentido que a veces nos llama la atención, pero es ese análisis de grano fino que es el que nos permite conocer bien los procesos. Esta reflexión, los dos elementos están hoy presentes en su presentación y además enlazan con las dos sesiones que quedan todavía por realizar, la que tendremos el lunes y el taller del martes. Entonces, articula mucho todo ello. Y también plantea una cuestión sobre el papel de la lingüística, la sociolingüística, tanto como generadora de conocimientos que a veces son base de gubernamentalidad, como también una fuente o posible camino para las resistencias y para ver las cosas, por lo menos cambiar nuestra visión de algunos procesos como el de la securitización, que es el que vamos a ver hoy. Así que sin más le doy la palabra a Ben y muchísimas gracias por haber aceptado este reto y esperamos que todo funcione bien. Gracias. Well, thank you very Muy much. bien, pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, Luisa. Se me oye bien, ¿verdad? ¿Que está claro? Sí, está clarísimo, todo muy bien. Vale, para mí es un honor y es un placer, además, formar parte de la inauguración del Centro Marco. No sé qué tipo de inversión financiera hay por detrás del nuevo centro, pero lo que sí me queda clarísimo es que esta iniciativa, la iniciativa Merco, se basa en un pasado y en una base fantástica. Es algo muy robusto en dos sentidos. En primer lugar, es intelectualmente, porque se trata de un centro que reúne a los mejores investigadores en la sociolingüística crítica. No sé si este es el término exacto, sociolingüística crítica, pero seguro Luisa y mis colegas os pueden hablar mejor que yo de esto, pero es un poco
lo que el título del centro es lo que quiere intentar hacer, pero es Mirko y no micro, ¿verdad? Es Mirko y no micro, ¿verdad? Vale. Son dos términos cercanos, pero no es un centro micro, por supuesto que no. Vale, es una base muy robusta a partir de la que ha surgido este centro, pero además el centro es muy robusto en términos del compromiso que tienen, porque la trayectoria sustantiva que tiene el centro en cuanto a la investigación de primera clase, que son la base de este nuevo centro, pero a lo largo de los últimos años ha eh, enfrentado condiciones económicas muy duras, pero en vez de desaparecer, el programa de investigación, al contrario, se ha reajustado, se ha florecido y se ha reorganizado de una manera increíble. El plan original era que pues yo iba a ir a Madrid para dar esta charla, viajando por tren, por supuesto. Pero, de alguna manera, Zoom es más apropiado porque encaja muy bien con el alcance internacional de Mirko y ejemplifica muy bien el rechazo de Mirko de no ceder ante las situaciones y las condiciones tan difíciles. Entonces, antes de empezar mi charla, me gustaría decir felicidades, enhorabuena a todas las personas que han participado en esta iniciativa y de verdad que tengo muchas ganas de ver todo el trabajo realizado, pues seguir creciendo mucho más. Entonces, para mí es un verdadero placer y es un honor. Tengo unas diapositivas de PowerPoint y creo que lo que voy a hacer ahora entonces es pues remitirme al PowerPoint y voy a compartir pantalla para que vean y puedan pues ver de lo que voy a hablar, empezando por esta diapositiva. Vale, si lo ven bien, pues empezamos. El neoliberalismo, lengua y la insecuritización. A veces pensamos que la seguridad es una de las condiciones necesarias para sentirse seguro, pero muchos politólogos en todo el mundo están interesados en los procesos que están en torno a la seguridad. Ahora, algunos de ellos hablan de la securitización en este sentido. La securitización, dicen, es un proceso político que habla sobre las amenazas existenciales y que exige medidas excepcionales para abordar y tratar estas amenazas, alejándose un poco de lo que se considera o de lo que se ve un procedimiento político normal. Entonces, la securitización en este sentido puede ocurrir en distintos sistemas políticos y económicos. Y voy a empezar reflexionando sobre la relación con el neoliberalismo y voy a esquematizar dos escenarios bastante distintos. Después de esto, y luego voy a pasar a la segunda parte, que voy a intentar comparar brevemente los discursos de la securitización y también antes de describir mi propio enfoque de la sociolingüística interactual. Entonces, creo que tenemos que definir los procesos de seguridad de una manera distinta y por eso voy a hablar de la noción de insecuritización. Si ponemos la sociolingüística interaccional y la insecuritización juntos, pues podremos tener una serie de herramientas que nos permitirán investigar los efectos a nivel básicos impredecibles producidos por los discursos de la seguridad, el neoliberalismo. En la penúltima sección, en la sección 4, voy a identificar 4 procesos de insecuritización que requieren nuestra atención y luego voy a intentar concluir intentando encapsular el gran análisis que
estamos proponiendo. Vale, entonces, por supuesto, no voy a definir el neoliberalismo porque aquí hay muchísima gente que conoce más de la teoría del neoliberalismo que yo, pero sí me gustaría presentar dos escenarios en los que el neoliberalismo y la securitización se conectan íntimamente. El primer escenario lo podemos llamar el neoliberalismo securitizado. Neoliberalismo es el sistema y securitización sería una especie de elaboración administrativa posterior de esto. Wacant, en su el artículo dice que se trata de la mano invisible del mercado o también la mano de hierro del Estado penal. Evidentemente estamos hablando él habla del Estados Unidos, él dice que se trata de la penalización de la pobreza, que es el elemento fundamental de la puesta en marcha a nivel nacional de un proyecto neoliberal. Y dice que esto presenta dos dilemas causados por la marketización y que moviliza la inseguridad y la estructura urbana y que restaura la autoridad del gobierno, reafirmando la ley y en el orden cuando la autoridad se ve reducida por los flujos acelerados de personas, capitales y bienes que pasan de una frontera a otra. Ahora, si pensamos en la dimensión un poco más global del neoliberalismo, el movimiento transnacional de personas está filtrado por procesos de fronterización que se aumentan cada vez más y que penetran en la profundidad de los límites territoriales externos del Estado. Los que están por encima no ven el cortafuego, pero la fronterización y el filtrado es cada vez más peligroso para aquellos que están más abajo de la jerarquía económica y racial. Vigo describe esto con el nombre ban opticon, ban de prohibir opticon óptica, y lo caracteriza a esto como una especie de ensamblaje de control que trata a los inmigrantes y las minorías como enemigos potenciales y riesgos excepcionales. Son riesgos que hay que supervisar de manera que van más allá de la responsabilidad democrática. Entonces, Panopticon está gestionada por una especie de archipiélago transnacional de agencias de inteligencia militar, control de inmigración, compañías privadas, académicos profesionales, abogados, etcétera. El objetivo es siempre extender la integración, por ejemplo, de los ficheros policiales, los datos de las personas, seguridad social, etcétera. Entonces, se trata de una combinación de neoliberalismo y securitización que crea una sociedad dual, que es lo que describe Nancy Fraser, de hecho, y que implica una una zona que es como una especie de red muy competitiva, por un lado, y por otro lado, un sector marginalizado, marginal, de los que consiguen pocas cosas, de los perdedores, por otro lado. Pero no se trata solamente de los Estados Unidos, porque en el Reino Unido también hay una política de todo el gobierno. Es un entorno hostil contra los migrantes y que los coloca intencionalmente a los inmigrantes y a los buscadores, a los solicitantes de asilo, por fuera de las estructuras de inclusión social y que no tienen un estándar de vida sano y que no tienen una vida familiar y de mental y salud buena y que están controlados cuando pasan de una frontera a otra. Por supuesto, también hay efectos económicos de todo esto, porque la perspectiva de la deportación quiere decir, si un migrante indocumentado consigue un trabajo, pues está explotado como mano de obra barata de la que se puede disponer como uno quiera y que no es indispensable. Entonces, este es uno de los esquemas en la relación entre la securitización y el neoliberalismo.
Pero si queremos ver otra cosa, pues os puedo enseñar una tabla y algunos titulares de periódicos que con esto bastaría. Esta es la tabla, el Reino Unido al final, arriba, perdón, y aquí tienen también algunos de los titulares de periódicos que explican lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cómo una década de privatización y de recortes ha expuesto a Inglaterra al coronavirus. La privatización del Tory es lo fundamental de la respuesta desastrosa del Reino Unido al coronavirus, cómo la derecha libertaria planifica obtener un beneficio de la pandemia, perdón. Entonces, el COVID-19 es una amenaza existencial que tiene efectos que van más allá y que se alejan mucho de los procesos políticos normales. Entonces, por eso la securitización neoliberal es lo que existe y por eso yo no lo quiero llamar de otra manera. Entonces, hay 3 puntos que quiero obtener y que quiero sacar de esta comparación que he hecho de estos 2 escenarios. En primer lugar, el neoliberalismo y la securitización van en distintas direcciones. El neoliberalismo quiere reducir el papel del Estado y la securitización quiere normalmente aumentar el papel del Estado. Un segundo elemento es que si tomamos el caso del coronavirus, no creo que la securitización sea siempre algo malo, me parece. En el Reino Unido me hubiera gustado que hubiéramos tenido más securitización del COVID y de la COVID incluso antes de lo que se ha hecho. Y el tema es, ¿de verdad que sé de lo que estoy hablando aquí? Porque no soy politólogo, no soy criminólogo, no soy epidemiólogo tampoco. Mm, y, Me parece que los escenarios que yo he presentado están muy bien, pero no puedo hablar como experto de ninguno de los dos. De todas maneras, no quiero decir con esto que yo piense que la lingüística sea irrelevante. Entonces, lo que voy a hacer es describir ahora la contribución que la sociolingüística puede proporcionar y voy a empezar con la securitización. Entonces, ahora sí que paso a la sección siguiente. En realidad, los expertos europeos que desarrollaron por primera vez esta noción de securitización la describen como un proceso discursivo y se basan en muchos pensamientos fundamentales de la pragmática lingüística, normalmente Austin, y muchos expertos que dicen que em, también para explicar hay que remitirse a la pragmática y el análisis del discurso. Entonces, podemos comparar el discurso de la securitización con otro tipo de discursos en el neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es solamente una serie de políticas de libre mercado, sino que es una ideología, una manera de gobernanza que llega a distintas esferas de la vida social. Pero lo mismo podríamos decir también de la securitización, como han dicho Davis y otras personas en sus descripciones de la vida y el orden diario. Pero también podemos ver paralelismos retóricos en los discursos de la securitización y del neoliberalismo. A pesar de que el neoliberalismo se lo asocia a discursos como, por ejemplo, competencia, emprendedor, el lenguaje como beneficio, la securitización, por su lado, habla de miedo, de sospecha, de considerar al emprendedor como terrorista enemigo y conceptualiza el lenguaje como una especie de arma o escudo. Y no podemos olvidar que el término de lingüística aplicada en sí es fantástico, pero este término, lingüística aplicada, viene de este maridaje entre el estructuralismo de Bloomfield eh, y de la formación lingüística del ejército americano de los años 40. Entonces, con la neoliberalización podemos ver que hay mucho margen para el análisis crítico y los discursos de la securitización, em, con el objetivo de desnaturalizar algunas ideologías y proponer alternativas hegemónicas.
pero no estoy muy seguro de si esto es suficiente. Y entonces, para explicar por qué no es suficiente, creo yo, tengo que hablar un poquito más del tipo de lingüística que yo hago y en la que yo trabajo. Muy bien. Siguiendo la tradición de John Comfort, yo hago sociolingüística interaccional y me parece que la sociolingüística interaccional es el estudio de la práctica comunicativa diaria en condiciones sociales que cambian. La sociolingüística interaccional se basa en dos creencias de la etnografía, la comunicación. El contenido de la comunicación se tiene que investigar y no asumir repertorios, expectativas, relaciones expectativas, historias relacionales, regímenes. Todo esto se tiene que entender desde el punto de vista etnográfico. Esta es la primera idea. La segunda idea, el segundo principio es que hablamos de biografías, identificaciones que son señaladas en los detalles textuales, en el grano fino del textual. Entonces, el análisis de los datos verbales revela mucho de la posición y de su importancia en todo el mundo. Es fundamental entender que esto significa que no se puede tomar el impacto de los grandes discursos culturales, como por ejemplo el del neoliberalismo o el de la securitización, no se pueden tomar los efectos de estos discursos y tomar que es algo que se da por sentado. Los discursos, evidentemente, tienen una influencia determinante sobre los efectos, pero solo en el sentido de que establecen límites y que se ejerce presión y no a la hora de predictir o controlar totalmente lo que ocurre en la realidad. Pero eso, ¿qué tiene que ver con todo esto, con la securitización? Bueno, en general, he de decir que sí, la sociolingüística interaccional es una caja de herramientas muy buena si uno quiere estudiar las microagresiones basadas en la raza, origen racial, el género, etcétera. Pero podemos establecer un vínculo con la securitización más directamente cuando vemos la ciencia política que estudia la seguridad desde la perspectiva de la teoría práctica. Huysmans, por ejemplo, Huysmans define la securitización como una práctica diaria de hacer del enemigo y el temor el principio integral de las políticas, desplazando los principios democráticos y que presenta al mundo como si fuera un mundo peligroso, un mundo saturado y lleno de inseguridades que introduce el miedo y la enemistad en las relaciones humanas y en las políticas. Y luego las tácticas que yo he mencionado claramente se ve que si utilizamos el sufijo isación en la securitización lo vemos claramente, pero ¿qué pasa si agregamos, perdón, el prefijo entre paréntesis in? Pues tenemos insecuritización. Y esto es lo que ha sido formulado por Vigo y McCluskey, entre otros. Bueno, pues el prefijo in entre paréntesis captura el hecho de que hablamos de prácticas que son inestables y relacionales, porque la seguridad para una persona es inseguridad para otro. Y puede cambiar esto con la situación y a veces estos cambios se producen rapidísimamente. Entonces, por razones de sociolingüística intelectual y para entender las experiencias vividas de estos discursos securitizados, pues yo y Charalambos hemos descrito la insecuritización como una aprehensión cada vez más intensa de la vulnerabilidad y de la amenaza existencial autorizada institucionalmente en una gran cantidad de entornos sociales. En esta definición, la frase autorizadas institucionalmente dice que no somos ciegos a la historia, a la política, a las políticas, pero
las palabras, cuando decimos aprehensión cada vez más intensa, habla de la dimensión experiencial de la seguridad. Y para iluminar y arrojar luz un poco más, para ver lo que quiere decir esto para la investigación empírica, les voy a dar algún tipo de ejemplo, el tipo de estudio a lo que nos puede llevar esto. Es un tema tradicional de la sociolingüística, la comunicación intercultural. La, vale, el alcance de la sociolingüística empírica en la insecuritización. Vale, pues estudiar esto ha significado una larga tradición de investigación, Gumpert, Strovers y otros, que han eh, dedicado estudios a ver entrevistas de trabajo interétnica, y se ha dado cuenta que estos eventos, que pueden ser como una especie de puerta de entrada a la comunicación, pues da lugar a discriminación, a desigualdades materiales. Y no significa que los participantes son racistas o que tienen muchos prejuicios. Esto en los años 80. En los años 2000, Blomert, Mann, Chacomé han ampliado estos estudios en las entrevistas de trabajo a personas que solicitan asilo y pueden estudiar pues la exclusión territorial. Y a mí me parece que el libro de Marins es muy bueno para estudiar más las cosas. Pero creo que ahora la sociolingüística debe estudiar una práctica bastante común, el neoliberalismo, porque se estudia y se debe estudiar cada vez más la fronterización diaria, que crea jerarquías de exclusión y explotación, y que afecta no solamente a los migrantes y a las minorías raciales, sino que afecta también a otras personas, sobre todo cuando traspasan las fronteras de una zona fronteriza. Entonces, la fronterización es un deber de ciudadanía fundamental y tiene una influencia fundamental en la solidaridad comunitaria. En el Reino Unido, con las leyes de inmigración del 2014 y 2016, los propietarios, los empleadores, los profesores y los médicos son responsables de verificar que los que alquilan la casa, los empleados, los estudiantes y los pacientes están en el país legalmente. Y si no lo pueden conseguir, pues pueden ser multados o incluso encarcelados, a diferencia de aquellos que reciben un sueldo por hacer este trabajo. De hecho, no solamente se trata de los encuentros interétnicos, lo, que lo vemos, este sentido de la sospecha. Entonces, vemos esto sobre todo en un libro fundamental de Ball et al., The Private Security Sector, Surveillance, Consumer Data and War on Terror. Entonces, ellos han hecho un estudio con agencias de viaje y ven que hay una tensión entre las agendas comerciales y el cumplimiento de las medidas de seguridad. Esto demuestra que toda la regulación de seguridad tiene un impacto en los sistemas de información, las relaciones de los stakeholders, el enfoque que tenemos del mercado y también la experiencia de empleo en ambos sectores. Entonces, la carga de todo esto la experimentan sobre todo aquellas personas que tienen que trabajar cara al público, y este personal de primera línea que son los que se tienen que enfrentar a esta amenaza, y al final es muy difícil desenmarañar la política de la seguridad de la política laboral y de producción para este personal de primera línea. Entonces, la frontalización diaria y la obligación de seguridad en el puesto de trabajo son dos ejemplos de cómo funciona el neoliberalismo securitizador, que exige un análisis o lingüístico interaccional nuevo. Pero subrayar el hecho de que no se puede predecir de verdad cómo cómo va a afectar todo esto a lo que ocurre sobre el terreno, les voy a hablar de una
investigación sobre seguridad y relaciones de seguridad que hemos llevado a cabo. Yo a su momento dije que hay que hacer mucho trabajo de investigación, pero nosotros ya hemos hecho algún tipo de trabajo de investigación. Entonces, os voy a contar y os voy a decir que el neoliberalismo se puede ver porque estas son cosas que tienen que ver con el movimiento de trabajadores en Europa, etcétera, pero os voy a contar algunos de los elementos impredecibles que pueden surgir cuando, más allá de todo esto, uno estudia de la comunicación interactual, sobre todo en entornos que han sufrido conflictos muy fuertes. Vamos a hablar ahora de Chipre. Chipre lleva dividido casi 50 años después de la guerra entre parte del pueblo que seguía a Grecia y parte del pueblo que seguía a Turquía. En 2004, durante el proceso de adhesión a la Unión Europea, el gobierno greco-chipriota introdujo clases optativas de turco en los institutos de educación de adultos y de bachillerato. Y se lo presentaba como gesto de reconciliación y buena voluntad para que los grecochipriotas pudieran aprender un idioma muy securitizado como es el lenguaje del antiguo enemigo. En 2006, en 2012 y 2013 también, nosotros estuvimos investigando algunas de las clases que se daban en los institutos y hemos visto que la situación era muy distinta de lo que uno hubiera podido esperar y era muy distinto de lo que decían los políticos sobre el aprendizaje de idiomas y la comunicación intercultural. Muchos de los alumnos chipriotas, greco-chipriotas, dijeron, pues mira, no queremos hablar con los turcohablantes. Incluso algunos nos dijeron, pues me gustaría que los turcohablantes estuvieran muertos. Si el profesor en clases decía algo bueno de un turco hablante, pues se montaba una protesta muy fuerte en el aula. Y entonces el profesor dice, pues ¿cómo voy a practicar el diálogo en el aula entre compradores y vendedores cuando los estudiantes ni siquiera pueden cruzar del otro lado de la frontera para comprar cosas en los territorios ocupados? Entonces, ¿qué hicieron los profesores? ¿Qué hicieron los profesores? Pues lo que hicieron en general fue sanear, esterilizar, limpiar el turco y se centraron solamente en la gramática y el vocabulario. Dicho de otro modo, promovieron relaciones intercomunitarias suprimiendo la dimensión sociosimbólica de la lengua turca y la dimensión cultural de la lengua turca. Hay tres elementos que podemos obtener de esto. En primer lugar, en relación con la impredecibilidad, es decir, ¿qué piensa la gente que significa aprender otro idioma? ¿Y qué significa enseñar otro idioma? Quiere decir verse inmerso en la cultura, juegos de rol, basarse en la vida real, interacción con nativos. Bueno, pues todo esto puede funcionar en condiciones de paz y estabilidad, pero hemos visto que no necesariamente se puede aplicar a situaciones en las que ha habido conflictos violentos a gran escala y en los que la seguridad es una preocupación fundamental. La segunda aprendizaje es que nuestro análisis de la sociolingüística interactual en las clases, a pesar de que tienen muchos detalles, al contrario de lo que uno puede imaginar, este tipo de análisis tan detallado no es disfuncional o seco o esotérico, porque fuera de la sociolingüística, o por lo menos en el Reino Unido, la disciplina de las relaciones internacionales y los estudios de paz y conflicto están muy interesada en estas actividades de consolidación de la paz de bajo perfil de la gente. Y esto puede referirse a estrategias diarias más comunes, como por ejemplo ser amable. Eh, los
profesores pues no han visto una transformación espectacular en cuanto a las actitudes de los estudiantes greco-chipriotas. Tampoco los estudiantes estaban a favor de la idea de la reconciliación y la apoyaban, pero sí hemos demostrado que las clases de idioma eran más eficaces que los proyectos educativos diseñados específicamente para abordar el tema de la paz. Y también hemos dado descripciones empíricas sólidas del papel que las clases de idiomas en las escuelas pueden desempeñar al principio, sobre todo porque habla de objetivos modestos de, por ejemplo, coexistencia. También hemos demostrado que las clases ponían en tela de juicio la autoridad nacional de la turcofobia que existente en casi todas las escuelas grecochipriotas. Entonces, estas clases de inglés, de turco, le daban a los jóvenes la posibilidad de tener una alternativa. Se le pedía a los estudiantes que respetaran las ideas de todo el mundo, que no se pasaran los límites y también hemos se le pedía a los alumnos que explicaran y justificaran por qué habían elegido la clase de turco optativa. Entonces, escribimos todos los resultados de todos estos y los publicamos en una publicación que no es de lingüística, sino de paz y de política internacional. El último tema al que quería hablar es que el estudio de Chipre demuestra cómo, cómo pueden funcionar las prácticas basadas en la seguridad y también habla de cómo pueden ser las interacciones. Y en este caso concreto, podemos decir que las clases de idioma eran clases de securitización del turco. Y entonces la idea es retomar una vida cívica normal y dejando de lado un idioma que se consideraba que era la lengua del enemigo y de la policía. Bien, esto hay tres elementos fundamentales: la fronterización diaria, el cumplimiento con la seguridad y, sobre todo, enseñar idiomas en lugares de alto conflicto. No olvidemos que los legados de los conflictos no se limitan solamente a los países que han sido afectados por la guerra, sino que la gente puede llevar consigo este legado cuando migran y luego se pueden aplicar también a cuando aprenden o reciben clases de idioma en el país de llegada. Y les voy a hablar de otro ejemplo de proceso de insecuritización y que exige un análisis de la sociolingüística interaccional. Y voy a hablar entonces de un recurso que todavía no se ha utilizado mucho para este tipo de trabajo. La insecuritización se vincula normalmente a a la monitorización y muchos expertos dicen cosas muy generales sobre la seguridad y la inseguridad y la vigilancia. Y dicen que esto ha hecho cambios en cuanto a la práctica institucional, la identidad y las relaciones interpersonales que se pueden comparar a los cambios de la industrialización, de la globalización o del auge de la urbanización. Pero no hay investigaciones empíricas de lo que significa la monitorización y el control para la vida y la experiencia diaria de la vida. Entonces, puede haber estudios, sobre todo en el mundo anglosajón, pero en general la gente ha olvidado y ha dejado de lado todo el trabajo que, por ejemplo, Goffman ha hecho con lo que se llama interacción no focalizada, es decir, una investigación donde no nos centramos en las otras personas y en las actividades, sino que somos alertas de lo que pasa a nuestro alrededor y vemos por el rabillo del ojo lo que está pasando y escuchamos a medias lo que está pasando a nuestro alrededor en el caso de que aparezca una amenaza. Goffman desarrolló todo un esquema que puede generar una descripción muy sutil de la manera en la que la gente crea y responde a la monitorización, surveillance, vigilancia. Pero
decir algo más de Goffman. Goffman es muy bueno porque su trabajo nos da muchísima información sobre los matices no predecibles de la conducta, lo cual es muy importante para el estudio de la insecuritización. Pero además de todo esto, en toda la obra de Goffman, en sus estudios sobre las instituciones y en sus estudios de encuentros cara a cara, la seguridad, la inseguridad, las rutinas diarias son temas recurrentes. Lo bueno, el producto es un aparato analítico que nos permite detectar las formas en las que, incluso si es una situación de un conflicto muy difícil, mucha gente puede gestionar y producir una vida que se merezca la vida, merezca la pena vivir. Y entonces, donde la gente puede vivir en proximidad, haciendo un esfuerzo para mantener la normalidad. Y el riesgo es que si uno solamente presta atención al discurso dominante, pues dejamos de lado todo esto que Goffman decía y podemos llegar a demonizar a la gente y llegar a la victimología. Vamos a concluir y quizás pues me he alejado un poco de la idea original del neoliberalismo y de la securitización, pero voy a intentar volver a reunirlos desde el punto de vista de la sociolingüística interactual. En primer lugar, lo que quiero decir es que como la etnografía de manera más general, creo que la sociolingüística interaccional nos puede ayudar a a reducir o a no aumentar las transformaciones. Aquí yo sigo un poco lo que decía Foucault y los escritos de Rawls, donde que decían que hay que reestructurar y controlar las estrategias. Algunas estrategias se pueden asociar con neoliberalismo, otras con la insecuritización, pero es muy difícil predecir exactamente cómo la ideología y la tecnología pueden influir también en todo esto. El segundo elemento es que la sociolingüística interactual ha desarrollado métodos probados de concienciación. Es decir, la gente normal, profesionales no académicos, se pueden sentar a escuchar de manera tranquila y reflexionar las grabaciones hechas por los investigadores. Es decir, estas sesiones de bajo perfil, pues se engarzan muy bien con algunas de las prácticas políticas y a pesar de que puede haber algunas resistencias. Pero si uno examina las cosas con creatividad, pues podemos ver que hay personas, seres humanos que están hablando de relaciones que se pueden desarrollar muchísimo. Dicho de otra manera, necesitamos métodos de análisis y formas de intervención práctica para poder penetrar las sutilezas capilares de las relaciones sociales. Y necesitamos intervenciones prácticas que no solamente nos ayuden a escuchar las limitaciones y las microagresiones que existen en la comunicación actual, sino que también nos permitan identificar las reconfiguraciones reales y potenciales. Y es algo que podemos hacer siguiendo las tradiciones de Gampens y la sociolingüística interactual. Bien, este es mi relato sobre la insecuritización y algunas de sus relaciones con el neoliberalismo y el tipo de estudio y trabajo que yo tengo como prioridad. Estaré ahora encantado y tengo muchas ganas, de hecho, de oír lo que pensáis vosotros. Elaboré un resumen de todas estas diapositivas. De todas formas, voy a parar aquí eh, y vais a tener de todas maneras el resumen con la bibliografía también. Muchísimas gracias. No sé si he hablado demasiado rápido, dice Ben, para la interpretación simultánea. Espero que la traducción simultánea no haya terminado 5 minutos antes que yo. Muchas gracias, Ben, por la presentación y por mostrarnos esta dinámica de la insecuritization and the securitization. Estaba pensando, me venía a la mente una imagen de Wacom, de un centauro
con la que él representa el neoliberalismo, que tiene una cara amable, aunque manipuladora, con las élites y la clase media, y una parte de la clase media, y una forma bestial con los pobres, con los inmigrantes. Entonces, de manera que se unen ahí neoliberalismo y securitización, porque es a esa parte donde va ese control, ¿no? Y me venía mucho a la mente esta imagen del centauro, y una vez que entendemos, pienso, ¿no? Ahí viene mi pregunta, una vez que entendemos cómo la insecuritización y la securitización no pueden separarse, porque se genera alarma para actuar con las herramientas de la seguridad, nuestra tarea tendrá que ir más allá que describir, ¿no?, este proceso, intentar transformarlo, actuar. ¿Qué podemos hacer desde nuestro trabajo y qué métodos podemos utilizar? Es una pregunta. Para abrir, ahora recogemos el resto de Okay. preguntas. Okay. Thank you. Thank you. Sí, muchas gracias. Well, I think Creo que lo fundamental es un poquito una simplificación. Creo que los procesos de securitización no necesariamente son algo malo. Me gustaría que hubiera habido más securitización, por ejemplo, en torno al COVID en el Reino Unido. Como dije en mi ponencia, creo que eh, rápidamente nos encontramos en una situación muy mala. Entonces, creo que sería muy simplista decir esto, así como tal. Entonces, tendríamos que hacer algo más que describir. ¿Deberemos hacer algo más que solamente describir? Sí, deberíamos hacer algo más que describir, pero también depende de nuestra experiencia, de nuestro expertise, de nuestros conocimientos. Yo creo que la colaboración con personas en estudios críticos de seguridad ha sido muy larga. Vigo, Klasky, Huisman, y esta gente ha abordado mucho ya este tema. Estas personas tienen de verdad un entendimiento multidimensional y bastante dinámico de lo que significa la securitización, y él dice que para intervenir hay que tener argumentos legales detallados, pero también una gran cantidad de cuestiones que nos permitan ver lo que funciona, lo que es bueno, lo que es malo, lo que de verdad puede aplicarse o no. Es un trabajo muy exigente, pero ¿por qué quieren hablar y hablar con nosotros? Pues quieren hablarnos con nosotros porque no han conseguido obtener un vocabulario de, para poder entender los matices y entender cómo surgen estos procesos, cómo se interrumpen estos procesos sobre el terreno. Y creo que podemos, de una manera u otra, hemos sido formados para tomar todas estas cosas. Entonces, ¿podemos hacer algo más que describir? Sí, podemos, pero también veo que creo que tenemos que escuchar y tenemos que hablar con otras personas, ¿vale? Y aprender y prestarle lo que nosotros sabemos a conceptos con los que ellos están trabajando y ver qué ocurre. Probablemente no les guste mucho los conceptos o lo que nosotros entendemos por securitización. La gente que trabaja en relaciones internacionales, pues cuando hablamos de securitización te dicen, un momento, espera, espera, espera. Vale, bueno, pues esto es lo que puede ocurrir en este diálogo interdisciplinario, pero Vigo utiliza, Bor- se habla de la intelectualidad colectiva,
Y yo creo que podemos participar y contribuir con la vida de lo intelectual colectivo, pero ¿cuál es el valor de nuestra contribución concreta? Pues no lo sé, esto es lo que tendríamos que describir. Podría decir muchísimas cosas porque no es solamente describir, porque otra cosa de la que sí podemos hacer es presentar un desafío ontológico enorme. Como has dicho tú en tu introducción, tenemos una teoría diferente y podemos demostrar el mundo social que producimos con un nivel de detalle que personas de otras ciencias sociales no pueden ver con la misma profundidad que nosotros o que solamente pueden abordar desde un punto de vista solamente teórico. Sorry, perdón. Tengo una pregunta que está escrita en inglés. ¿La hago por el canal español? ¿La hago por el canal inglés? Es un problema. Hazla por el canal inglés que yo lo voy a traducir al canal de español. Léela en el canal de inglés. Gracias. De nada. Thank you. You're welcome. Tengo una pregunta aquí que me la hace en inglés de Clara. Pensando en los prefijos y en los sufijos de la securitización, nosotros hemos visto esto en la prensa española. El paciente cero de un rebrote en Extremadura es un inmigrante que viene de Almería. El origen del brote es un inmigrante magrebí que llegó en un barquito a la costa de Almería, en una patera, y que no había sido testado, que no habían hecho la prueba. Lo que creo es que ella quiere que tú comentes un poquito en base a este ejemplo. Vale, el alcance de siempre tener un chivo expiatorio con el virus, sobre todo, es enorme. Y esto ocurre a todos los niveles. Por ejemplo, tenemos a Trump. A Trump cuando dice que el virus lo inventaron los chinos y entonces esto se puede prestar a todo tipo de discursos, pero no sé exactamente qué dices tú o qué decís vosotros de la relación existente entre el coronavirus y Black Lives Matter. No sé, estos dos elementos no son, quiero decir, llama muchísimo la atención porque hay una cosa que ha interrumpido el flujo o de que las noticias se centren exclusivamente en los virus y lo que ha hecho es un movimiento en contra del racismo. La relación que existe entre esas dos cosas, pues podemos hablar. Cada uno puede tener su distinta opinión, cada uno sabe lo que opina del tema, pero de alguna manera sí podemos, los discursos de la solidaridad, el discurso de la nación, una nación amenazada, han sido interrumpidas por un movimiento mundial global que dice estos estados-nación son de verdad muy jerárquicos y que excluyen a todo tipo de personas y que son profundamente racistas. Diría yo entonces que el movimiento Black Lives Matter es una especie, y bien, no sé hasta qué punto se puede aplicar esto a lo que tú me explicabas del caso en Extremadura. No sé, ¿qué opinas? Lo que hemos visto nosotras aquí en un poco el análisis que hemos hecho es que lo que es evidente es que esta situación está afectando a los latinos en Estados Unidos, a la población negra en Estados Unidos, como aquí ha afectado mucho a la población gitana.
que tampoco podía vivir de sus actividades económicas. Luego son los sectores sociales más golpeados, ¿no? Los que, y evidentemente hay una reacción de esos sectores porque son los que están siendo disciplinados no por la disciplina social, sino por la disciplina militar, ¿no? De todas maneras, tengo la pregunta reformulada de Clara y la voy a leer porque es muy interesante. La pregunta, bueno, iba dirigida a que con la crisis del coronavirus ha habido mucho debate sobre fake news, lo de es una gripe, etcétera, pero no sobre titulares como estos que he leído yo antes, que son falsos, pero que no son falsos, pero sí muy sesgados y que están creando una inseguridad en un sentido concreto, o una visión en un sentido concreto. ¿Cómo incrementar, ¿no? Rising awareness, cómo incrementar la conciencia de la gente hacia estos tipos de discursos? Well, I mean, I couldn't say No podría decir en estos momentos nada sobre el contexto español, pero en el Reino Unido sí que puedo decir que la cantidad de lecturas y de libros sobre racismo que se han publicado es impresionante. El libro más vendido de este año es un libro que escribió una mujer, ¿Por qué ya no hablo más con blancos? Algo así se titula en español. Entonces, en cuanto a la lucha de este tipo de representación en las noticias, vemos que hay una explosión increíble de sensibilización en contra del racismo y la gente habla del racismo. Entonces, da la impresión de que los países y los discursos, el dominio que tienen los estados del discurso, se les ha quitado de las manos y ahora la gente se los quitó y la gente dice, a ver, por favor, no pensemos que van a defendernos y además esta falta de defensa se remonta a siglos. Bien, entonces podríamos decir, si lees este titular, puedes decir, bueno, es un ejemplo justamente de lo que estoy diciendo, pero no sé exactamente cómo lo que estoy diciendo se aplica a España. Thank you. Muchas gracias, Ben, por tu conferencia. Juanra nos pregunta si piensas que estos procesos de securitización e insecuritización pueden ser vistos como resultado de un discurso doble, es decir, una mezcla entre el discurso neoliberal dominante y el discurso tradicional más conservador. Y en relación también con esta pregunta, nos dice si podríamos profundizar un poco más en el proceso de mercantilización del sistema penal en el Reino Unido, porque a él le parece que lo que está sucediendo ahora en España es un primer paso hacia el escenario del Reino Unido. Muchas gracias. I mean, I think those questions Creo really que esta pregunta me saca un poco de mi área de conocimiento. La mercantilización de las prisiones, lo único que te puedo decir de la mercantilización de las prisiones es que el servicio de estar en periodo de prueba, pues se está privatizando, ya no es nacional. ¿Hasta qué lejos va a llegar la securitización y cómo, en qué sentido la securitización muestra una dualidad entre lo que decías tú del neoliberalismo
y el, el conservadurismo más tradicional, pues te puedo decir que estas son las personas con las que hemos estado hablando cuando hemos hecho nuestros estudios y que hay mucha gente que ha estudiado de verdad, por ejemplo, Frontex. Van a Frontex y hacen etnografía organizacional y ellos sí son los que te podrían decir eh, cómo es la vida de las distintas fuerzas en este tipo de organización. Entonces, no tengo, la verdad que no tengo mucha posibilidad de responderte más allá de lo que te acabo de decir, pero sí te puedo decir que parece ser que fuera una visión em, bastante compleja, porque hay presiones muy complejas. Entonces, cuando uno entiende este tipo de presiones, distintas fuerzas, distintas cosas que pueden unir unas con otras, pues cuando uno entiende todo esto, a lo mejor en ese momento sí que se puede empezar a cambiar. Pero yo creo que esto exige un trabajo práctico ingente en, digamos, en todos los despachos del gobierno y también en otros despachos. A lo mejor la respuesta es un poco decepcionante, pero es la única respuesta honesta que te puedo dar teniendo en cuenta mis competencias y mis conocimientos del tema. Lo cual no quiere decir que la pregunta no sea importante, ¿eh? No quiero decir que la pregunta no sea interesante, al contrario, la pregunta es extremadamente interesante, pero la respuesta que yo te puedo dar no es muy buena porque a lo mejor la respuesta que yo te puedo dar es a lo mejor un poco aburrida porque la respuesta que te voy a decir es, ay, pues mira, es un poquito más complicado que lo que tú dices. Entonces, la tensión entre lo interesante y lo aburrido, pues es lo que ha surgido en esta respuesta. Hola, Ben. Bueno, voy a formularte una pregunta que hace Antonio. Muchas gracias por la presentación. Me ha parecido muy sorprendente cómo las clases de turco se han mostrado más efectivas que los proyectos expresamente dedicados a la educación para la paz. Creo que muestra el gran potencial de las lenguas extranjeras en realidad. ¿Usted qué opina sobre el impacto del inglés al ser enseñado como una segunda lengua, especialmente como un soporte de las ideas neoliberales? Creo que también es muy interesante y creo que tienes razón. Creo que el idioma tiene un potencial enorme, en parte porque se pueden aprender de distintas maneras. Porque, por ejemplo, en esos clases, pues tienen vocabularios y tienen frases y se centran en los sufijos y prefijos y algunos estudiantes decían, ay Dios, pues esto lo puedo utilizar en el futuro en los servicios de seguridad. Otros estudiantes decían, pues mira qué interesante esto porque puedo utilizar si voy a comprar cigarrillos más baratos cuando voy del otro lado de la frontera. Entonces cada uno pues tenía una relación en relación con cada uno de los sueños. Luego, el inglés y el neoliberalismo. El inglés y el neoliberalismo. Yo ya no trabajo a 100% como investigador, sino que también hago trabajo voluntario como profesor de inglés para migrantes, refugiados, etcétera, en Londres, perdón. Y la organización en la que yo trabajo se llama English for Action, Inglés para la Acción. Está relacionada con Citizens UK y tiene que ver con organización comunitaria, etcétera. Y entonces, hemos hablado muchísimo del tema y hemos tenido un debate muy interesante. Y
¿Cómo justificamos eso? Decimos, ¿cómo hacemos que personas de distintos orígenes vengan a hablar de un mismo tema? Bueno, pues la noción es que tienen que aprender inglés. Entonces, hay algo que tiene que ver con el aprender un idioma. Voy a aprender un idioma que, que es una práctica reconocida culturalmente. Y esto permite que la gente se congregue de distintas maneras y que tengan un debate que de otra forma no podrían tener. Luego hay otros grupos que sí dan clases de conversación que son como que son clubes, perdón, de conversación. Entonces, por ejemplo, pues en base a temas, mujer, por ejemplo, o género, o mujeres blancas que hablan con inmigrantes, etcétera. Y lo fundamental que une a estos distintos grupos es género o la experiencia de las mujeres. La lengua en sí es un pretexto, les da un pretexto para que la gente hable de una forma que normalmente no lo hacen. Por supuesto, cuando esto se relaciona con algo más importante, por ejemplo, el British Council o el Oxford University Press, pues esto significa una cosa completamente distinta. Lo que quiero decir con todo esto es que el espíritu de lo que estoy diciendo es lo siguiente. Sí, hay cosas que ocurren y estas cosas ocurren y sin embargo, la complejidad y el alcance y para que la gente se desarrolle y, y que contrarreste la dirección hegemónica que se puede producir con un idioma es bastante considerable. Creo que se trata de una pregunta muy interesante y esto es lo que te puedo responder. Gracias. Tenemos una pregunta de Diana que es a propósito del análisis. Dice, la pregunta es, si nos centramos en un fine-grained análisis, en un fino, como es en la preposición in, ¿perdemos la visión global de la interacción? ¿Cómo se compatibiliza la visión global y el fine-grained, grano fino? Well, I mean, I don't think it's either or. No, no creo que sea o, no creo que la cuestión sea una cosa o la otra. Yo creo que a mí hay un concepto que me gusta y es un concepto que un antropólogo americano y lingüista es algo que hace Campos, pero que fue formulado por Marcus Silverstein, que habla del hecho lingüístico total. El hecho lingüístico total está formado por tres elementos. Si las formas lingüísticas, las estructuras gramáticas formales, situadas en interacciones concretas entre personas, pero también hay que tener en cuenta la ideología o las ideologías. Y estos tres elementos, estas tres cosas, siempre se dan en toda la práctica lingüística. Y dos personas, o para que la gente hable, quiero decir, tienen que poder pues corresponder los modos que tienen del mundo social más allá de un encuentro concreto en este momento que ellos puedan tener. Quiero decir, no solamente hacemos lo micro, sino que también hacemos lo macro en nuestra cabeza muchas veces. Uno de los recursos, estos recursos tienen que entrar en las interacciones que tenemos, pero que lo que hacemos juntos es utilizar recursos que ya han sido formados de manera concreta. Material escritos, los espacios que utilizamos, los géneros que utilizamos. Estos también han sido creados y formados en otras situaciones. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Vale,
Entonces, tenemos una interacción, pero ¿qué pasa con lo que pasa después, con el producto posterior de nuestra conversación? También a nivel micro. Esta es la pregunta que podemos hacernos. Entonces, creo que a mí me gusta lo que, que alguna gente llama la ontología plana. No tienes aquí lo macro arriba y lo macro aquí abajo. Arriba macro y abajo micro. Lo que tenemos es una gran cantidad de cosas que vienen del pasado y que llegan al presente en distintos lugares y nosotros actuamos a favor, en contra, las proponemos, las quitamos. Evidentemente, hay instituciones que son más potentes y que pueden orquestar un poco en algunos centros lo que hacemos en una dirección concreta, pero hay otras personas que están muy, 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 muy lejos del camino marcado y nadie ni los ve ni los oye. Entonces, es, es una cuestión de redes, digamos. Hablamos más de redes y no de pirámides, de redes y de flujos y no de pirámides. De esta manera podría responder y decir que de esta es la manera en la que podemos pues desglosar lo que mucha gente tradicionalmente ha llamado lo macro. Estoy aquí mirando uno de los libros que yo tengo que habla justamente de este tema y de esta perspectiva. Luego os puedo decir si quieren el título. Muchas gracias, Ben. Nos pregunta Adil en relación con las políticas de securitización, si están o no conectadas con el régimen de uso de las lenguas en el espacio público. Y él pone algunos ejemplos como la interpelación continua de la policía sobre el no uso de algunas lenguas o la autoprohibición del uso de algunas lenguas que se relacionan con el terrorismo. Muchas gracias. Well, yes. I mean, Sí, undoubtedly. sin dudas, sin lugar a dudas. Pero, repito, lo que puedo decirte una vez más es que es tan profundo esto que y es tan amplio que tenemos que ver las cosas muy detalladamente para ver cómo se producen. Todos los días sales a la calle, todos los días ves en una dirección, pero también tienes cosas en torno alrededor que puedes ver y oír a tus lados, oyes sonidos, así que estás monitorizando siempre lo que ocurre. Y hay otras personas que hacen lo mismo. Muchas de estas personas, pues muchas de las cosas uno las puede ignorar o puede uno decir, pues mira, ahora sí que me siento seguro en este sitio porque justamente hay una persona o me siento seguro en en este lugar porque hay una persona allí. Y, por ejemplo, si voy a comprar un billete, pues hay una persona que me va a vender en una máquina. Entonces, la gente dice y ha dicho que necesitamos a más personas vendiendo billetes o billetes de metro, por ejemplo, en el metro de Londres, porque nos hace sentir más seguros. Por supuesto que esto no es nada más que un ejemplo de un tipo de vigilancia benigna, por así llamarla, pero también hay otras formas de supervisión y de vigilancia un poco más maligna. Lo que pasa es que el límite no queda muy claro muchas veces. Ser observado es una práctica interaccional y sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo conducirnos a nosotros mismos y también sabemos cómo nos controlan y nos monitorizan. Ay, cuántas respuestas aburridas os estoy dando, perdón. Cuántas no respuestas os estoy dando, Dios mío. Dios mío. Pero no, porque este tipo de análisis, es un análisis que se hace eco entre la gente que está estrechamente relacionada.
que se hace contra la gente que está más estrechamente implicada. Por ejemplo, personas que trabajan en un despacho o personas que son profesores o uno tiene interacciones con ellos o enséñales grabaciones de las interacciones y mira cómo escuchas y viendo cómo escuchan vas a tener un sentido muy vívido, perdón, de, por ejemplo, a una microagresión o una microagresión recurrente. Entonces, podemos rediseñar este acontecimiento de forma que estas microagresiones se puedan evitar. Entonces, no sé si la perspectiva es muy útil cuando tenemos que diseñar políticas institucionales. Y la gente sí, y hay gente que sí que tiene que diseñar políticas, porque las políticas es verdad que son muy importantes. No sé si lo que yo digo ayuda a los responsables políticos, pero también digo es que muchas veces estos responsables no escuchan la forma en la que esas políticas tienen un impacto sobre el terreno. Y si no se aplican esas políticas bien, pues habrá problemas. Como no se escucha, pues esto es lo que ocurre. Creo que este tipo de análisis se puede dar de manera muy importante a nivel general y nuestro trabajo es tanto hacer este pequeño análisis y reconocer la importancia de estos análisis para eh, la conversación que tiene la gente a nivel o a escala mucho más amplia, o al debate más amplio. Vale, ahora me estoy convirtiendo en un activista movilizante pero aburrido. Movilizador pero aburrido. Gracias. Paso a hacerte otra pregunta. Nos pregunta María Casado. Securitización y desecuritización han sido descritos como gemelos conceptuales. Sin embargo, no hay una teoría de la desecuritización de la misma manera en que sí hay una teoría de la securitización. El mismo Weber consideró la desecuritización más importante que la securitización. La pregunta es, ¿cuál es el papel que queda para la desecuritización en la agenda de investigación? ¿No sería útil desarrollar el concepto para abordar asuntos como el aumento de las desigualdades o la violencia? Gracias. Well, I think that's a really, Creo que es una pregunta muy buena y es algo que los expertos en relaciones internacionales tenemos un diálogo interdisciplinario y hay mucha gente que dice, sí, tienes razón, el debate de la desecuritización pues está allí y se tiene que dar. Pero al mismo tiempo, hay personas que han hecho estudios de seguridad, muchas veces lo relacionan con estudios antropológicos y dicen muchas veces, bueno, la desecuritización, la securitización, muchos de los debates en relaciones internacionales en este sentido son muy, digamos, teóricos. Vale. Entonces, la securitización es muy importante y hay que ver cómo se produce, dicen ellos. Yo pienso que en cuanto al hecho de tener que alertar a la gente es sobre seguridad y no seguridad. Yo creo que la securitización es suficiente. La desecuritización se puede estudiar y analizar en situaciones más concretas. Pero para nosotros, la noción de deseguritización ha sido muy útil para nosotros cuando
estudiamos, por ejemplo, las clases de turco, ¿vale? Entonces, a lo mejor securitización es suficiente. Hablamos muchísimos con expertos de relaciones internacionales y no les gusta mucho lo que hemos hecho en este sentido, así que no sé, no sé. No sé si desecuritización va a tener como término mucha vida o no, pero bueno, lo utilizamos en estudios más limitados. Thank you. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Jackie Urla, que está también en inglés. Voy a hacerla, perdonad, es que ahora no la encuentro. Está en el chat, ¿no? Ahí es, aquí. La hago en inglés, ¿de acuerdo? This talk makes it clear how En important esta charla nos ha quedado claro lo importante que es tener en cuenta las estrategias de la securitización, tener en cuenta la estrategia de la securitización del neoliberalismo. Y nos han mostrado que hay experiencias muy distintas de este sistema. La clase media, los estudiantes que quieren ser emprendedores versus alguien que está sometido a un sistema de vigilancia permanente. La gubernamentalidad debería basarse en la libertad, pero ¿hasta qué punto las clases más bajas tienen esta libertad? I mean, yes, I agree. And it takes us back Sí, estoy de acuerdo y esto nos remite una vez más a la imagen del centauro de la que hablaba Luisa al principio. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tienes razón. Fuera de cuestión. Esta situación es una situación que exige políticas serias y tradicionales. Requiere movilización política, requiere acción en todos los campos posibles. Activismo, activismo comunitario, activismo político, etcétera. Pero al mismo tiempo, es a menudo fácil olvidar que la gente pues tiene recursos y agencias. Y una de las cosas que puede hacer el análisis es mostrar también esto. Y de hecho, si la gobernamentalidad supiera cómo funciona el poder, pues debería mirar también las luchas, porque siempre hay espacio de maniobra y debe haber espacio de maniobra, sobre todo cuando las personas se agencian de los distintos recursos. Y yo creo que esto es importante para el análisis y es importante también políticamente. A mí me preocuparía si el análisis funcionara solamente con la imagen del centauro solamente. Es verdad, la gran política debe abordar este tema en la parte no académica de mi trabajo, porque yo, como muchísimas otras personas, pues estamos a favor de esto y trabajamos también por esto. Pero es diferente porque tenemos que describir la acción social y cómo el mundo reproduce continuamente pues esta resistencia y cómo resiste el mundo. Yo creo que este es una tarea importante que tenemos por delante. No,
no debemos demonizar a la gente o ser demasiado románticos de repente o tener pues pena como investigadores. Esto no lo debemos hacer así tan rápidamente. Gracias, Ben. Vamos cerrando el turno de preguntas para no abusar de Marcelo. Nos pregunta Julio Morales si es posible que la securitización esté siendo utilizada como una herramienta por los gobiernos neoliberales, como por ejemplo en Latinoamérica, para producir y reproducir ciertas políticas que contribuyen a mantener algunas formas de marginalización y de pobreza crónica. Gracias. Yo creo que sí. Creo que sí, estoy casi seguro. Pero también lo que diría también es que la revista sociolingüística tiene una parte, digamos, para un diálogo sobre la securitización y la insecuritización, y vamos con un pelín retraso. Yo, académico, que vivo en Londres, me parece llegar un poquito tarde a este concepto. Es un concepto de la insecuritización, es un concepto, el estado de la violencia, etcétera, ha sido un proceso activo en muchísimos lugares del mundo y durante mucho tiempo. Y entonces lo que estoy haciendo es, pues, una sociolingüística anglófona que está intentando recuperar un poco el retraso y aplicarla a la comunicación diaria. Pero por supuesto, yo estoy en mi despacho y es muy cómodo, pero no se trata de registrar todo lo que dicen mis alumnos para que luego enviarlo a un departamento, etcétera. Vale, esto sí ocurre, pero este proceso de fronterización también se nos impone a nosotros justamente porque nos piden eso y yo lo he vivido en los últimos 20 años. Entonces, pues por eso hablo de esto ahora, porque esto también afecta la insecuritización, mi propio trabajo, pero hay muchísima gente en otras partes del mundo que han vivido y han entendido los procesos de insecuritización en otras partes del mundo muchísimo más que yo como sociolingüista anglófono, que lo que estoy haciendo es recuperar un poco el tiempo perdido. Bueno, paso ya con la última pregunta. Es de Clara. Dice que, bueno, quizás no lo he entendido bien, pero el que haya una persona en la taquilla de metro, ¿nos da más libertad ponernos nosotros la gasolina, cobrarnos nosotros la compra en el supermercado? ¿O es una forma plenamente neoliberal de prescindir de personas? Well, Bueno, getting rid of people liberarnos de personas de las taquillas es un movimiento que abarata los costes y de esta manera, por ejemplo, el metro genera más beneficio y por eso quieren tener máquinas. Me siento más seguro o la gente se siente más segura si hay una persona vendiendo el billete, pues sí, porque si es de noche, pues no están solos en el andén, solos en la estación del metro. Si alguien, pues, viene y los molesta, pues hay alguien allí controlando que puede, pues, hacer saltar la alarma. Yo creo que este tipo de seguridad me parece a mí algo bueno. Y creo que la policía es algo necesario porque la fuerza policial es necesaria. Eh, Evidentemente, algunos pues hacen lo que hacen y han hecho cosas terribles, pero no sé si
con esta respuesta, pues, te doy una contestación adecuada porque es una pregunta difícil, porque es difícil saber lo que significan estas políticas a las 11:30, 12 de la noche para una persona que está en una estación de metro fuera del centro. Significa una cosa por un lado, pero por otro lado estamos hablando de las políticas económicas de la empresa de ferrocarriles o de metros. ¿Dónde se utiliza el término neoliberalismo ahí? Yo creo que no es fácil utilizar el término neoliberalismo en estos dos escenarios. Creo que hay que traducir muchas cosas hasta que uno llega a una u otra. Muchas gracias, Ben. Vamos a terminar ya porque nuestro intérprete lleva ya más de hora y media trabajando. Te queremos dar mucho las gracias, ha sido muy, muy útil, conecta muy bien con todo el contenido del seminario, aporta ese doble, la discusión nos ha abierto un poco más a profundizar en cuál es el papel de la lingüística aplicada, de la sociolingüística a la hora de construir, justificar o cuestionar una racionalidad neoliberal, y al mismo tiempo cómo se puede entender y analizar estos procesos de insecuritización y desecuritización. Así que te damos las gracias y yo creo que queda muy bien introducida la próxima sesión que tendremos, que es ya el lunes, y cada vez vamos acercándonos más a la cuestión lingüística y luego a la parte analítica que se trabajará en el taller. Entonces el lunes os esperamos, no nos falléis, y seguimos discutiendo. Ya nos centraremos en la lengua, en los sujetos neoliberales, y además captaremos no es contradicción, pero este amplio abanico que incluye a los estudiantes elitistas de los bachilleratos internacionales o los estudiantes universitarios de títulos de élite, y al mismo tiempo veremos también con el trabajo de Del Percho, pues cómo afecta todo esto a los sin techo, a los refugiados, de manera que con el próximo día cubriremos estos dos facetas del neoliberalismo y la securitización. Muchas gracias a todos y todas, y si hay alguna cuestión al margen luego sobre Google, etcétera, pues seguimos hablando. Gracias. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias a ustedes.